Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 23 de octubre, primer día del mes de Heshvan en el calendario hebreo. Continúa la caravana de visitas del más alto nivel que nos envía la Casa Blanca, con una diferencia de 3 horas entre la partida del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y la llegada del secretario de Estado, Marco Rubio, apenas 3 horas. Los medios reflejan hoy que este abrazo de oso estadounidense realmente nos inmoviliza. Ayer decían que nos reduce el margen de maniobra o planteaban si a Israel le queda margen de maniobra. Hoy directamente hablan de ningún margen, nada. La gente en la calle comenta, ya somos abiertamente un estado más, una nueva estrella en la bandera estadounidense y ese tipo de expresiones, y terminan con Maye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Mientras tanto, pasaron 748 días, Hamás todavía retiene los cuerpos sin vida de 13 personas que secuestró aquí en Israel el 7 de octubre de 2023. Esta mañana el portavoz de Hamás en Gaza, Ismail Radwan, dijo que Israel, que acusa a Hamás de retrasarse en la entrega de los cuerpos de los rehenes, no permite el ingreso a la franja de la maquinaria pesada y las comisiones internacionales que deberían ayudar en la búsqueda y rescate de los cuerpos. También instó a Israel a cumplir con el acuerdo, con el protocolo humanitario y permitir así que podamos pasar a la segunda fase. En fin, nosotros vamos a ver qué nos dicen sobre esto y otros temas hoy aquí los medios en Israel. El sitio web del canal 12 de la televisión israelí destaca hoy la visita de esta mañana de J.D. Vance a la Kiria, la sede del Ministerio de Defensa, allí en pleno centro de Tel Aviv. Y mejor no comentemos los embotellamientos y problemas de tránsito que ha acarreado esta visita en particular, pero en general la visita del vicepresidente de Estados Unidos. Decía que llegó a la Kiria para reunirse con el ministro de Defensa, Israel Katz, el ministro de Inteligencia, Ron Dermer, el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, y otros altos mandos de las fuerzas de seguridad. En las últimas horas hubo muchos informes en los medios israelíes que indicaban que Estados Unidos es quien decide ahora qué hace el ejército israelí en la Franja de Gaza y qué no hace. Que sencillamente Estados Unidos aprueba o frena operaciones militares israelíes como si la Casa Blanca fuese una especie de comando central que está por encima de. En la conferencia de prensa posterior al encuentro entre Netanyahu y Vance, les preguntaron directamente sobre este tema y el vicepresidente, que recordemos es conocido por ser partidario de las políticas aislacionistas de Estados Unidos, respondió: queremos sinceramente a Israel como aliado, no que lo tratemos ni a Israel ni a la región como un niño pequeño que necesita supervisión. Vance dijo que el interés de Estados Unidos es que sus aliados en la región aporten estabilidad y liberen a Washington de preocupaciones, o sea, que no sean ellos quienes se tengan que ocupar y preocupar por Medio Oriente, y destacó que si los acuerdos de Abraham se desarrollan y amplían, la responsabilidad por el futuro de la región quedará en manos de la buena gente, en sus palabras, y esto será beneficioso tanto para los intereses de Estados Unidos como los de Israel.
Y vamos ahora al diario Israel Hayom de hoy, que muestra en su primera plana una imagen de la destrucción, de la situación en la que quedó la Franja de Gaza después de 2 años de guerra, y también a Arieh Salmanovich y Tamir Adar, los 2 secuestrados cuyos cuerpos fueron entregados por Hamás e identificados ayer en Israel. El diario encabeza la primera plana con una información. Israel transmitió mensajes a Arabia Saudita sobre el rol que tendrá en Gaza después de la guerra. Y el titular es Mapa de intereses. La bajada amplía. Los países que se involucran en el futuro de Gaza lo hacen cada uno por sus propias razones. Qatar hace un doble juego. Turquía trata de tomar el mando. Arabia Saudita y Emiratos esperan una oportunidad para hacer negocios. Los yihadistas no quieren terminar la guerra. ¿Y qué tiene que ver en todo esto Pakistán?, se preguntan. Y esto es realmente interesante y al mismo tiempo preocupante. Esta columna de Israel Hayom lleva el título Camino a la formación de un eje islamista nuclear y habla sobre la inclusión de Pakistán en la lista de países que participarán en el establecimiento de la Fuerza Internacional de Estabilización mencionada en el plan de 20 puntos de Trump. Y esto es preocupante debido a los estrechos vínculos de este país con Hamás que se han fortalecido durante la guerra. Pakistán es uno de los países que ha decidido aumentar su apoyo a Hamás a partir del 7 de octubre de 2023. El año pasado incluso invitó a delegaciones de líderes de Hamás y recibió en su territorio a terroristas liberados en base a los acuerdos de cese de fuego, dándoles un refugio seguro, apoyo logístico y una plataforma para impulsar sus objetivos ideológicos y militares, dice el artículo. Este es solo un paso más en el activismo de Pakistán en Medio Oriente. Hace aproximadamente un mes, Pakistán y Arabia Saudita anunciaron un acuerdo mutuo de defensa estratégica que estipula que cualquier agresión contra cualquiera de los 2 países se considerará como agresión contra ambos. El ministro de Defensa de Pakistán declaró que el programa nuclear de su país se pondría a disposición de Arabia Saudita si fuera necesario y agregó: la puerta no está cerrada para otros. A esto se suma, continúa el artículo, la tendencia a la islamización que se está produciendo en el ejército pakistaní, el 6º más grande del mundo. Y como si todo esto fuera poco, en Pakistán están reflotando la idea de la OTAN islámica, que se planteó a principios de 2017 en Arabia Saudita. El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, reveló en una entrevista con Al Jazeera que los países árabes ya debatieron la posibilidad de establecer una fuerza de seguridad conjunta. Y adivinen hacia dónde miran. Este mismo funcionario también instó a los países musulmanes a ir más allá de las condenas verbales y adoptar una hoja de ruta clara contra Israel. Cabe la posibilidad de que, junto con Turquía y Qatar, también Pakistán tenga presencia en la Franja de Gaza y en lo que suceda a partir del día después de la guerra, y eso es sin duda un motivo más de preocupación para nosotros aquí en Israel. Seguimos adelante y me quedo en Israel Hayom porque este otro artículo de hoy plantea que Estados Unidos intenta tranquilizar a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos e integrarlos al esfuerzo para que el plan de Trump para la Franja de Gaza se cumpla hasta el final y sobre todo al dinero que hará falta después en la etapa de reconstrucción. Jared Kushner y Steve Witkoff, nos cuenta el diario, se reunieron en Jeddah y Abu Dhabi con líderes sauditas y emiratíes
y les prometieron que el estatus que tienen como países centrales e influyentes en la región no se verá afectado por el acercamiento de Estados Unidos a Qatar. Lo cierto es que en Arabia Saudita y en Emiratos hubo fuertes críticas por cómo Estados Unidos está impulsando a Qatar y ayudándolo a ocupar un lugar central en la región, y por el pacto de defensa mutua sin precedentes que firmó la Casa Blanca con Doha. Una fuente saudita de alto rango le dijo a Israel Hayom que todo esto significa que Qatar se ocupará de que Hamás permanezca en la Franja de Gaza y que vuelva al gobierno en la primera oportunidad, apenas sea posible. Los dos países amenazaron con que no participarán en la reconstrucción de la franja, o sea, no pondrán dinero, por supuesto no en las zonas bajo dominio de Hamás. Y en Washington intentan convencer a Arabia Saudita y Emiratos de que esta nueva situación con Qatar no los va a afectar a ellos ni va a beneficiar a Hamás. Israel Hayom también señala que durante la reciente visita, Witkoff y Kushner transmitieron un mensaje de Israel sobre el día después a las autoridades de Arabia Saudita sobre la normalización de relaciones y la posible ampliación de los acuerdos de Abraham. Allí, como sabemos, hay varias trabas, especialmente el hecho de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman exige ahora como condición para la normalización de relaciones el establecimiento de un Estado palestino. Ya no se habla como antes de una perspectiva, un horizonte para un Estado palestino, ahora quiere algo más concreto. Y para participar en el día después, exige también la participación, el involucramiento de la autoridad palestina en la Franja de Gaza, algo que Israel no quiere, tampoco lo primero, ni Estado palestino, ni la integración de la franja de la autoridad palestina en la Franja de Gaza. Me voy a Maariv, la primera plana de hoy, con una imagen del encuentro entre Netanyahu y Vance y el titular "Jugando con la soberanía". Y en la bajada Maariv explica: a pesar de la oposición de Netanyahu y las advertencias de Trump, la Knesset aprobó en lectura preliminar la anexión de partes de Judea y Samaria. Y agregan que todo parece indicar que el diputado Yuli Edelstein del Likud será sancionado con la expulsión de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset porque votó a favor de la anexión. Vamos a explicar esto y a ponerlo en contexto. Fue una situación embarazosa para el primer ministro Netanyahu. Ayer, legisladores de derecha votaron a favor de aprobar en lectura preliminar un proyecto de ley para aplicar la soberanía israelí a Judea y Samaria, así como otro proyecto de ley más limitado para anexar una importante ciudad asentamiento, Ma'ale Adumim. La primera propuesta de ley la hizo el diputado de extrema derecha Avi Maoz. La segunda, la de Ma'ale Adumim, vino de la oposición de Avigdor Lieberman. Netanyahu y el Likud habían pedido que los proyectos de ley no fueran presentados precisamente ayer y explicaron que se oponían a que se anunciara esta medida justamente cuando estaba en Israel el vicepresidente de Estados Unidos y unos cuantos funcionarios más, y cuando todas las miradas de la Casa Blanca están puestas en lo que sucede aquí. Recordemos que el mes pasado Donald Trump declaró que no permitirá ninguna anexión. La votación de ayer terminó con 25 votos a favor y 24 en contra. El que hizo la diferencia y permitió la aprobación fue justamente el del diputado del Likud, Yuli Edelstein. Y por eso, varios medios calificaron la situación que se vivió ayer como lo último que le hacía falta a Netanyahu en este momento. Y así,
Este artículo de hoy en el diario Yediot Aharonot lleva el título Netanyahu perdió la soberanía sobre su coalición. En la práctica, la aprobación de ayer no tiene efecto inmediato. Los proyectos de ley ahora van a ser remitidos a la Comisión de Exteriores y Defensa de la Knesset y después tendrán que superar la votación en 3 lecturas en el Pleno del Parlamento. De todas maneras, el Likud y Netanyahu quedaron mal parados, por decirlo de algún modo, hacia adentro y hacia afuera. A nivel interno, porque la propia coalición votó a favor de una ley que Netanyahu pidió que no se presentara, que fuera retirada de la mesa de entrada del Parlamento, y lo hicieron sabiendo que lo dejaban en una situación complicada frente a Donald Trump. El ministro de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, lo dijo bien claro anoche. Abro comillas. Les digo a mis amigos en el Likud, yo comprendo que tienen presiones internacionales, pero un gobierno de derecha debe hacer lo que es bueno para Israel. Hacia afuera, el conflicto quedó claro en los dichos del secretario de Estado, Marco Rubio, poco antes de partir hacia aquí, a Israel. Vote in there, yeah, that's a vote in the Knesset, but obviously I think the president's made clear that's not something we'd be supportive of Esto right fue now. un voto en la Knesset, pero obviamente creo que el presidente ha dejado claro que no es algo que apoyemos ahora mismo, y creemos que incluso amenaza el acuerdo de paz. Son una democracia, Israel, van a tener sus votaciones, la gente va a adoptar estas posturas, pero en este momento es algo que nosotros creemos que podría ser contraproducente. Quien aprovechó la ocasión fue la autoridad palestina, que difundió un comunicado en el que decía que, abro comillas, Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza constituyen una unidad geográfica sobre la cual Israel no tiene soberanía. Y desde Hamás dijeron que la aprobación del proyecto de ley de anexión refleja, y otra vez abro comillas, el feo rostro de la ocupación colonial y es otro intento de imponer la soberanía sionista en flagrante violación de leyes y resoluciones internacionales que, como todos sabemos, son muy importantes para Hamás. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y aprovecho para agradecer muchísimo a todos los que ya lo hicieron. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.